En este video se va a resolver un ejercicio de circuitos utilizando las leyes de Kirchhoff. En el ejercicio nos presentan este circuito y nos piden encontrar la corriente en cada resistencia y nos piden también qué punto tiene mayor potencial entre C y F. Para esto pues vamos a retomar las leyes de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de todos los voltajes nos va a ser igual a 0 y la sumatoria de la corriente de las corrientes entrantes son iguales a la sumatoria de las corrientes que salen. También vamos a utilizar esta propiedad que nos dice que el potencial es igual al cuadrado de la corriente por la resistencia. Para esto lo vamos a resolver por el método de mallas, el cual es que vamos a utilizar una malla en este primer sector y otra malla en este segundo sector. A partir de esto vamos a hallar las corrientes en cada malla y acá en esta resistencia. Entonces, utilizando la primera ley de Kirchhoff, entonces tendremos que si miramos este voltaje sería 70 porque va de menos a más. Luego, siguiendo la malla, tendríamos este condensador que es de 60 voltajes, tiene una corriente de 60 voltajes que va de más a menos, es decir, va negativo. Luego nos encontramos con una resistencia de 3 kiloohmios, pero una propiedad nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Es decir, que esta resistencia la tendremos como la corriente de la malla por la resistencia. De igual manera con esta tendremos que se me olvida, acá en esta resistencia están interactuando dos corrientes, que es la corriente IA y la corriente IB. Como esta corriente va en sentido contrario a IB, entonces la corriente total va a ser la diferencia entre ellas dos. Es decir que esto va a ser IA menos IB. Ahora sí, siguiendo por la malla, nos encontramos con esta resistencia que va a ser de 2 por la corriente IA igual a 0. Ahora, resolviendo, tendremos que 70 menos 60, 10, más, resolviendo este producto, tendríamos 3IA menos 3IB más 2IA igual a 0. Sumamos y tendremos que sería 10 más 5IA menos 3IB igual a 0. Ok, resolviendo la siguiente malla, tendríamos que tenemos esta misma resistencia que interactúa con la corriente IA y la corriente IB. En este caso va a ser la diferencia entre IB menos IA. Seguimos con la malla y tendríamos este condensador de 60 voltios que va de menos a más, esta resistencia de 4 kiloohmios que es 4 por IB, y
este condensador de 80 voltios que va de más a menos, negativo, igual a 0. Resolviendo tendríamos esta ecuación y esta ecuación. Esta ecuación la vamos a llamar 1 y 2. El siguiente paso es encontrar por medio de estas dos ecuaciones quién es IA y quién es IB, que van a ser las corrientes en estas mallas, y con esa vamos a encontrar la corriente de este pedazo de circuito. Vamos a utilizar el método de cancelación. Entonces vamos a cancelar la corriente IA y despejando B, pues tendríamos el valor de la corriente IB. Listo, entonces tenemos estas dos ecuaciones, las cuales vamos a la primera ecuación la vamos a multiplicar por 3. Entonces tendríamos 10 por 3, 30, 3 por 5, 15 y 3 por menos 3, menos 9. Esta segunda ecuación la vamos a multiplicar por 5. Entonces tendríamos 5 por menos 20 menos 100, 5 por 7, 35 y 5 por menos 3, menos 15. Luego las vamos a sumar para cancelar este 15IA y este menos 15IA para que la ecuación quede en términos de IB. Entonces 30 menos 100 me da menos 70, 15IA más menos 15IA se cancela, nos da 0, y menos 9 más 35 nos da 26. Despejando esta ecuación tendremos que IB es igual a 35.13. Y con este resultado de IB lo vamos a reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones y obtendremos el resultado de la corriente IA. Ok, entonces reemplazando este valor en la ecuación número 1 tendremos esto, ¿sí? Acá despejamos este valor, despejamos 10, los volvemos homogéneos, luego multiplicamos por un quinto a cada lado y tendremos que IA nos va a dar menos 5 tercios, menos 5 treceavos, perdón. Este menos nos indica que la corriente la estamos tomando en sentido contrario, y por medio de estas dos vamos a hallar la corriente en este pedazo de circuito utilizando la segunda ley de Kirchhoff. Ok, entonces lo que nos dice la segunda ley de Kirchhoff es que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las que salen. Entonces, en este caso las vamos a llamar 2, 1, 2 y 3, ¿sí? Que va a ser la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar en esta ecuación. Entonces tenemos 35 sobre 13 más 5 sobre 13 nos da 40 sobre 13, y aquí le damos respuesta a la primera pregunta, que es encontrar la corriente en cada resistencia. Ahora, en el segundo punto nos pide hallar el potencial entre el punto C y el punto F. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a mirar qué corrientes interactúan con el punto C y con el punto F. Entonces, si podemos mirar en el punto C, el potencial se define como la corriente por la resistencia. Entonces, en esta malla, este pedazo de malla interactúa con el punto C.
Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar lo que nos dio en la corriente de esta malla al cuadrado y lo multiplicamos por esta resistencia. Aparte de eso, también interactúa con esta malla. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es el mismo procedimiento. Elevamos el cuadrado de esta malla y lo multiplicamos por esta resistencia. Ahora en el punto F solo va a interactuar esta malla. ¿Sí? Porque la corriente va de esta manera. Es decir, que vamos a tomar lo que nos dio la corriente en esta malla, la multiplicamos por el cuadrado de la corriente de esta malla, la multiplicamos por esta resistencia y nos va a dar la corriente que actúa en F. Ahora tomando el potencial, vamos a tener que es el cuadrado de las corrientes. ¿Sí? Entonces tomamos la corriente que interactúa con C, la elevamos al cuadrado y la multiplicamos por la resistencia, que es 2, la sumamos con la siguiente corriente, nos da un resultado de 4.950 sobre 169, que esto es igual a 29,2 voltios. Lo mismo acá, nos da 28,4 voltios. Y notamos que en el punto C tiene mayor potencial de voltaje. Y tenemos los resultados de las corrientes que la damos en amperios. Y aquí damos por terminado el ejercicio.